Bien, retomamos entonces con la pregunta para comparar dos medias de distintos lotes. Entonces vamos a decir, ¿cuál es la confianza estadística en que el área de los pisos sí aumentó 2,5 metros cuadrados? ¿Qué probabilidad hay que esa diferencia entre muestras sea causada por variaciones aleatorias? Y vamos a tener otras formas de expresar esta pregunta. Por ejemplo, ¿qué probabilidad existe de que entre las poblaciones de las cuales se obtuvieron las muestras no exista esa diferencia? ¿Qué probabilidad existe de que las muestras provengan de una misma población? ¿Qué porcentaje de las veces dos muestras como estas reflejan diferencias que en realidad no existen? Para eso es que estimamos la confianza en los estimativos de las medias. Y además podemos estimar la significancia de la diferencia observada. ¿Cómo vamos a hacer entonces para responder a esas preguntas? Vamos a calcular la significancia de la diferencia observada con la prueba de T. Esa prueba de T va a arrojar un valor de P, fíjense como acá tenemos un valor de P de probabilidad asociada a la prueba de T, que es muy diferente a la P que veíamos en la fórmula de la desviación estándar de las proporciones en la clase anterior. Entonces, la prueba de T nos va a dar un valor de P de probabilidad de que la diferencia observada no es real. O sea, la probabilidad de que las dos muestras provienen de la misma población. Pero no evalúa la importancia o la fuerza de la diferencia, solamente la significancia. ¿A qué le llamamos fuerza en este caso? Bueno, justamente la fuerza es la diferencia que hay entre ambas medias. Y para interpretar ese valor de fuerza, como bien lo explica el libro guía, esa es una decisión que tenemos que tomar a criterio. Si nosotros, por ejemplo, estamos comparando los cambios sociales de familias nucleares a familias expandidas a través de este indicador, que es las áreas en metro cuadrado de las casas del periodo formativo y del clásico, y vemos que la diferencia es de 2,5 metros cuadrados, esa diferencia o esa fuerza para responder a esa pregunta, desde el sentido común, desde la lógica, desde la argumentación, desde el criterio, es bastante pobre. Si uno dice o asume que hubo un cambio social de tal magnitud solamente por observar que hubo un cambio en el promedio de las áreas en metro cuadrado de las casas de 2,5 metros de un periodo al otro, y la verdad que me parece que tenemos que buscar otro criterio, hay que buscar otros indicadores, otros marcadores arqueológicos para estar seguros. Y esto, fíjense que va a ser contrapeso con esta cuestión de la confianza y de la significancia de la cual estamos hablando. Antes de seguir adentrándonos más en profundidad en la significancia, vamos a seguir explorando la prueba de T. Hay dos formas para aplicarla. Una es para dos muestras, donde se estima la significancia de la diferencia entre medias de dos muestras, o bien también puede ser para una sola muestra, donde se estima la significancia de la diferencia entre la media observada de una muestra y un valor arbitrario esperado. Bueno, y llegó la hora de analizar un poco las fórmulas. Haya calma, no nos desesperemos, vamos a ir desglosando esta fórmula paso a paso para que conceptualmente quede claro, y para eso también vamos a silenciar toda esta catarata de GIFs que tenemos. Bien, entonces lo que vamos a hacer
es, para esta prueba de T de dos muestras, se va a realizar una fórmula que es ni más ni menos que una desviación estándar combinada, que va a incorporar la desviación de ambas muestras. Fíjense cómo la fórmula incorpora los tamaños de muestra de un lote y del otro, a su vez las desviaciones estándar de un lote y del otro, y luego esto se divide también por la suma del valor de n del primer lote y el segundo lote que vayamos a analizar, menos 2 por los grados de libertad dados en esta fórmula que incorpora dos lotes. Luego, toda esta resolución que para mayor, digamos, precisión lo pueden encontrar en el ejemplo, en la página 140 del libro guía. Luego, esta fórmula se reemplaza en este símbolo para calcular el error estándar de esa desviación estándar combinada. Sería, digamos, el error estándar agrupado. Y reemplazan en esta sección de la raíz cuadrada los totales de los valores de cantidad de números del primer lote y del segundo lote. Obteniendo entonces este número de errores estándar agrupados es que podemos encontrar el valor de t, que va a ser la resta de la media del primer lote menos la del segundo lote dividido este error estándar agrupado, este valor que tenemos aquí. Y como podrán observar, este valor nos va a poder dar tanto negativo o positivo en función de los tamaños de ambas muestras. Si el tamaño de la media, perdón, según el tamaño de la media de ambas muestras, si el tamaño de la media del segundo lote es mayor, el número va a ser negativo. Bien, como lo pueden observar en la página 140, ahí pueden desglosar el cálculo de estos resultados. Lo que sería la desviación estándar combinada de las dos muestras nos va a dar 4,12 metros cuadrados. Y luego tenemos la resolución del error estándar combinado y por último el valor de t, que como les decía, como la media de del segundo lote, o sea del periodo clásico en nuestro ejemplo, era mayor que la del periodo formativo, nos ha dado un valor negativo. Y eso nos permite decir que hay 2,69 errores estándar agrupados de diferencia entre los periodos en términos del área de pisos de vivienda. Con este valor podemos ir entonces a mirar la tabla T del libro guía, se buscan los grados de libertad, que para las dos muestras del ejemplo va a ser la suma del tamaño de ambas muestras menos 2, eso nos da 82. Por lo tanto, se busca para el valor más cercano de grados de libertad un valor de 60, y ahí se puede leer la significancia asociada, que en el ejemplo es entre 1% y 0,5%, o sea, menor al 1%, que es lo mismo que una confianza mayor al 99%, algo que ya habíamos visto con el gráfico de bala y puntos. Ahora bien, les invito acá que revisen, que lean con mucha atención la página 142 del libro guía, donde en el primer párrafo, rápidamente, en la segunda oración, ya podemos ver en este cuadro que dice tenga cuidado en cómo lo dice, que esta diferencia y cómo se reporta va a ser muy significativa. Entonces, fíjense que la oración que sugiere el texto
es tan importante que le vamos a prestar atención y la vamos a leer como corresponde, para que vayamos incorporando esto de que cuando hablamos de estadística, cuando hablamos de números, menos es más, ser preciso y claro siempre suma puntos y muchas veces con una sola oración, una sola frase decimos todo lo que hace falta decir. Entonces, para reportar este tipo de resultados para el valor de t, una vez que lo hemos encontrado, vamos a decir la diferencia de 2,5 metros cuadrados en el área media de los pisos de vivienda entre los periodos formativo y clásico es muy significativa. Valor de t, como vimos, de menos 2,69 con un valor de p o probabilidad entre 0,001 y 0,005, que estos valores de P son los que hacen que sea siempre muy significativa. Y fíjense cómo esto, que en resumen, que quiere decir que es menor al 1%, está, como ya lo habíamos visto en clases anteriores, y que se puede observar bien claramente en la tabla de T, va acompañado siempre de el nivel de confianza. Si tenemos este valor, quiere decir que el valor de confianza va a ser mayor al 99%. Son conceptos que van de forma complementaria. La significancia y la confianza siempre van a sumar el 100%. Bien, y para seguir reforzando conceptos que ya hemos venido viendo, ¿cuáles son los aspectos que asume la prueba T? Bueno, que las distribuciones con las que estamos trabajando en nuestros lotes de números son normales, que las muestras son grandes, recuerden el teorema central que dice que todas las muestras mayores a 30 tienen por regla general una distribución normal y simétrica, por lo tanto asume esto, que las muestras son grandes, o sea, mayores a 30, que las dispersiones, varianzas son similares, la dispersión media de una no es más del doble que la de la otra, que no hay valores muy extremos, si los hay se deben usar medias y desviaciones estándar recortadas, y si la forma no es normal, se pueden transformar las muestras antes de la prueba, pero la transformación aplicada a ambas muestras debe ser la misma. Acá nada nuevo, todo lo que hemos visto desde el primer bloque de estadística descriptiva. Fíjense cómo nos apoyamos en toda esa base que aprendimos antes. Entonces, creo que cae de maduro, la prueba de T se utiliza para comparar medias y, dado algunos casos, para la media recortada, que va a involucrar, por supuesto, en los cálculos desviaciones estándar recortadas.